Como ya les comentó, mi nombre es Emerson Quispe, soy director de Tax Compliance o Tax Audit en PwC o PricewaterhouseCoopers. El día de hoy vamos a tocar perspectivas tributarias, nos vamos a centrar en depreciación, arrendamiento y gastos preoperativos. Bueno, a ver, tenemos 45 minutos para conversar sobre este tema. No esperamos abarcar el 100% del tema de depreciación, arrendamientos y gastos preoperativos porque no nos daría el tiempo, pero vamos a hablar de temas importantes que han venido cambiando en el tiempo y hubieron pronunciamientos de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal relacionados a estos puntos. Entonces, empezamos. A ver, vamos a empezar con el tema de los gastos los gastos de depreciación. A ver, como sabemos, de manera general o como introducción, en la ley de impuesto a la renta te establece que los gastos de depreciación son aceptados tributariamente en la medida que, pues, que el activo ayude a la generación de renta agravada o ayuda a mantener la fuente productora, ¿ya? Para efectos contables tenemos la NIC 16 que te establece todas las reglas de las normas contables para reconocer un activo y para depreciar contablemente, que lo tenemos que hacer en la vida útil. Sin embargo, en la ley del impuesto a la renta, pues tenemos tasas tributarias máximas, ¿no? Que básicamente se componen dos conceptos. Aquellas edificaciones y construcciones van a tener una tasa fija del 5% hoy en día, antes teníamos la tasa del 3%, y los demás activos como maquinarias, unidades de transporte, equipos de procesamiento de datos, equipos en general van a tener tasas limitadas, ¿no? Que tienen una tasa fija, sin embargo, una tasa máxima, sin embargo, la norma te dice de que esas tienen que estar contabilizadas, ¿ya? Estamos en esa situación de manera general. En el camino, digamos, el legislador ha venido sacando nuevas normas para incentivar la economía, ¿no? Con tasas de depreciación distintas a lo que establece la ley general del impuesto a la renta, que igual más adelante lo vamos a comentar. Pero es importante situarnos en qué parte de la norma estamos, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar en un supuesto. A ver, hasta mucho antes de adecuarnos a las normas contables, o sea, cuando hacíamos la contabilidad con puras normas tributarias, no teníamos ninguna diferencia, o mejor dicho, no veníamos aplicando las normas contables. Pero a partir digamos, todas las empresas del Perú ya vienen aplicando las NIF y las NICs, vienen a haciendo ciertos ajustes contables que se tienen que analizar si con miras de la ley del impuesto a la renta son aceptados o no. Ya, una de ellas es el ajuste al valor de los activos. Y vamos a ponernos en este supuesto, por favor, hay que entender este caso práctico. ¿Por qué? Porque vamos a partir de ese caso práctico y vamos a evaluar cómo ha venido pronunciándose la administración tributaria sobre este ejemplo, ¿ya? A ver, estamos hablando que es una compañía ABC que lo que me dice es que mantiene un activo o ha adquirido un activo por el importe de 100.000 soles, ¿ya? Entonces tenemos un activo que ha sido 100.000 soles y en el camino lo que ha pasado es que el costo de adquisición fue 100.000 soles y no existía pues diferencias en el costo contable versus el costo tributario. Pero luego, en aplicación a la NIC 16, o sea, las normas contables, la norma contable te decía de que tú tenías que medir si tu activo al cierre del ejercicio tenía un deterioro o no. Entonces, acá la compañía, en aplicación de esta norma contable, revisa si el activo tiene un deterioro y resulta que el activo sí tiene un deterioro. O sea, ya no cuesta el activo 100.000, sino ahora cuesta 80.000. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dice la norma contable. Y luego, ¿qué efectos tengo esto en la contabilidad? Como te dice, oye, como tu valor en el libro es 100, pero tu tasación del activo es 80, hay un deterioro que tienes que registrar contablemente. Y este registro del deterioro es ajustar el valor contable del activo contra una cuenta de gasto, ¿no? Gasto contra disminución del costo del activo, ocasionando que el valor del activo ya no sea 100, sino sea 80, ¿correcto? Entonces, en ese camino, lo que nos dice, aquí no hay diferencias en la depreciación, sigue siendo la depreciación financiera y la depreciación tributaria una tasa del 10%. Sin embargo, lo que nos dice es cuánto debería ser la depreciación financiera y cuánto debería ser la depreciación tributaria. En este camino me dice, aplicando
la norma contable, que en este caso es la NIC 16, mi depreciación contable debería ser 8, ¿no? ¿Por qué? Porque el 10% de 80 es 8. 8 o 8.000, si es 8, si es 800 sería 8.000. Estamos redondeando para que sea más sencillo. Entonces mi depreciación contable sería 8. En ese camino, la pregunta es, ¿cuánto debería ser la depreciación tributaria? ¿Por qué? Porque si lo que estamos diciendo es que los ajustes contables no son aceptados tributarios, y claro, y este ajuste que tenemos por 20 es un ajuste contable, entonces la pregunta es, ¿mi depreciación tributaria debería ser 10.000? Porque claro, si vamos al artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde en el artículo 20 la norma te indica que el costo computable para efectos tributarios es el costo de adquisición, y el costo de adquisición del activo no es 80, sino es 100, ¿ya? Entonces, la primera, digamos, pregunta sería, ¿sería correcto decir que mi depreciación este, tributaria de este activo es 10? Esto, ¿cómo estaría conformado? Que claro, tengo 10.000, que es la depreciación del costo histórico, tengo 2.000 o 2, que es la depreciación del deterioro, que es ajuste de 20, y la depreciación contable, que es 8, que es el efecto neto. Entonces, si yo tengo contabilizado solo en mis resultados del ejercicio 8, que es la depreciación contable, ¿es correcto hacer una deducción vía declaración jurada de estos 2.000, aludiendo que la depreciación tributaria se realiza en base al costo histórico, que en este caso es el costo de adquisición, que son los 100.000? Entonces, esta es la problemática que se ha venido dando en el tiempo, y claro, son diferencias que existen entre la aplicación de la norma contable y la aplicación de la norma tributaria, ¿no? Entonces acá la pregunta ¿es correcto deducir estos dos? Entonces no vamos a responder ahora a esta pregunta, pero vamos a ir viendo qué ha venido diciendo la administración tributaria en sus informes, ¿no? Por ejemplo, en el 2014, cuando recién estábamos las empresas, casi el 100% de las empresas estaban adecuándose a NIF y ya venían aplicando pues las normas contables, salió este informe que es el 025 del 2014 que hablaba efectivamente del ajuste del valor de los activos, o sea, pero un ajuste negativo, ¿no? Que es esta situación que hemos visto en el ejemplo anterior. O sea, ¿qué pasa en estos sucesos? Entonces lo que te dice acá, a ver, lo que la norma te dice, mira, acá vamos a hacer dos evaluaciones, ¿ya? Uno, lo primero es que decimos, este asiento contable de los 20 que ajusto el valor no va a ser aceptado tributariamente. ¿Por qué? Porque esto es un ajuste contable, ¿ya? Entonces, ese gasto por ese deterioro lo voy a tener que adicionar en el cálculo del impuesto a la renta. Eso es lo que te dice el informe. Luego, también el informe habla, ¿qué hago con la depreciación? Con estos dos que en estricto es una diferencia entre la depresión tributaria y la depresión financiera. ¿Es correcto deducirlo vía declaración jurada? Entonces, en este informe lo que te dice, ojo, tú no puedes deducir como gasto vía declaración jurada la depreciación que corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto al costo rebajado luego de la contabilización del ajuste NIF. O sea, en el ejemplo, aquí te está diciendo, estos 20 que tienes registrado no va a ser aceptado tributariamente. Ok, nos queda claro. Ahora viene la otra pregunta. ¿Es correcto deducir vía declaración jurada estos dos, que es la depreciación de ese ajuste? Entonces, en este informe lo que te dice, para efectos de la deducción como gasto de la depreciación, no va a ser aceptado esta deducción del 2 vía declaración jurada. Y la norma, bueno, por lo menos en el informe te explica cuáles son los motivos por el cual yo no puedo deducir esto vía declaración jurada. Y lo que te dice es, no lo deduces porque no se cumple con el requisito de que la depreciación tiene que estar contabilizada, ¿no? Entonces decimos, eso es cierto, porque contablemente, ¿yo qué tengo registrado? Yo contablemente solo tengo registrados los 8. Entonces yo no me podría deducir los 10 porque
hay dos, un importe de 2.000 que no tengo registrado contablemente. Entonces, este informe concluye, no, no puedes deducir vía declaración jurada los 2.000 ya toda vez de que eso de ahí no lo tienes contabilizado en tu contabilidad. O sea, no puedes deducir esto vía declaración jurada. Ok, asimismo, ya, como no lo tienes registrado en tu contabilidad, pero ahí alguien me puede decir, oye, pero un momentito, recuerda que yo presento mi libro del activo fijo, ¿no? El libro tributario. Entonces lo puedo incluir en mi libro tributario y con eso los requisitos de deducirme vía declaración jurada. Entonces en el informe también la norma te dice, no, no puedes deducir vía declaración jurada porque el requisito es que esté contabilizado en los registros contables. Y como el registro auxiliar de activo fijo no está en la contabilidad y solo tiene fines tributarios, entonces no podrías deducir esto vía declaración jurada. Entonces ya en el 2014 la norma o la administración tributaria ya te había indicado de que no podías deducir esto vía declaración jurada. Entonces ahí estábamos medio complicados con este tema y lo primero que nos ponemos a decir, entonces, ¿qué hacemos ya? Si yo no puedo deducir esos 2.000 vía declaración jurada, ¿cuándo lo recupero? ¿No? Y eso era una problemática, porque claro, en el ejemplo estamos viendo 2.000 soles, que probablemente no sea material. Pero imagínate, pues, una empresa como Bacus, una empresa como Alicor, una empresa que estas empresas grandes que tienen efectivamente activos fijos de carácter material, ¿no? Y estos deterioros probablemente por este cambio de tecnología puede ser un importe material, entonces sí, sí nos pega, ¿no? Porque claro, yo lo registro contablemente, este deterioro afecta a gasto financiero, pero no por deducir vía declaración jurada. Entonces, claro, ¿cuándo lo voy a recuperar? Entonces, nacía esa pregunta de cuándo lo voy a recuperar. ¿Correcto? Pero en el camino todavía pues los contribuyentes no estaban muy de acuerdo con esta conclusión de la administración tributaria y por ahí algunos eran un poco más, digamos, más imaginativos, más creativos, y en el 2016 hacen una consulta a la administración tributaria, ¿no? Y la consulta es la misma, mira, a ver, Sunat, estamos en la misma situación. Por aplicación de norma contable, yo hago el mismo ajuste, ¿ya? Pero este ajuste de los 20 en el ejemplo, ya no lo estoy haciendo contra resultados del ejercicio, porque recuerda que el deterioro, yo decía que era gasto, ¿no? Gasto por 20 contra el costo del activo fijo, ¿no? Por 20. Entonces, claro, yo adicionaba este concepto y era un efecto en mi contabilidad. Entonces, ahí cambia y le dice ya, ¿qué pasa, Sunat, si es que ahora este asiento contable ya no lo hago contra gasto, sino esto lo hago contra resultados acumulados? O sea, ya no me afecta a una cuenta del ejercicio. Entonces, le hacen esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa si ahora el asiento contable cambia y utilizo una cuenta de resultados del ejercicio? ¿Ya? Y asimismo, en el informe del 2014, tú me habías cuestionado que no tenía contabilizado la depreciación de esos 20. ¿Qué pasa si ahora lo contabilizo, pero lo contabilizo utilizando cuentas de orden, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han escuchado pues las cuentas de orden, ¿no? Las cuentas de orden son cuentas que se utilizan, que si bien es cierto, están en la contabilidad, pero que no afectan resultados o no afecta, digamos, el patrimonio de la compañía. Entonces decía, ok, entonces ahora te voy a cambiar la figura porque yo quiero tomarme ese gasto. Entonces hago el registro contra resultados acumulados y adicionalmente la depreciación de esos 2.000 lo registro en una cuenta de orden. Entonces, si es así, cumpliría con el requisito de la contabilización. Entonces, acá cambia. Bueno, ¿qué es lo que dice la administración tributaria? A ver, la administración tributaria concluye lo siguiente. Mira, en primera instancia, como esto no está afectando a resultados del ejercicio, ¿no? Entonces no tendrías que adicionar estos 20 en el cálculo del impuesto a la renta porque no está afectando el resultado del ejercicio, ¿ya?
pero sí hay que revisar el año que está afectando, porque claro, al afectar resultados del ejercicio, quiere decir que en años anteriores la depreciación estaba mal o estás ajustando el costo tributario, ¿ya? Y lo otro decía, sobre el registro de cuenta en la cuenta de orden, ¿ya? No corresponde deducir vía declaración jurada estos dos, ¿ya? Este valor de 2.000 que teníamos de diferencia entre la depreciación contable versus la depreciación tributaria, la contable era 8.000 y la depreciación tributaria era 10.000. Entonces la pregunta era, ¿el registrar esto en una cuenta de orden, puedo deducir la diferencia vía declaración jurada? El informe concluye que no, ya. Pero lo importante es por qué llega a esa conclusión. Porque claro, acá en la consulta se le decía, yo registro esto en la cuenta de orden. Y si leemos el informe te hace una evaluación y te dice cuál era la finalidad que se tenía en la contabilidad y según el manual de contabilidad, el utilizar cuentas de orden. Y claro, en el informe te definía, tú vas a utilizar las cuentas de orden cuando por alguna razón tú tienes una obligación que todavía no afecta al patrimonio de la compañía. Entonces, como no afecta el patrimonio de la compañía, vas a registrar esas obligaciones en las cuentas de orden. Entonces, una te dice, si la finalidad de las cuentas de orden era utilizarlo porque no afectaba el patrimonio de la compañía, eso quiere decir que no está en los registros de la contabilidad. Entonces, por ende, sigues incumpliendo con este requisito de la contabilización. Entonces, por eso es que la administración tributaria concluye que pese a que estos registres en la cuenta de orden, no puedes deducir vía declaración jurada porque sigues incumpliendo con el requisito de lo contabilizado. Y entonces en el 2016 nuevamente la administración tributaria estableció y concluyó de que no corresponde la deducción. Entonces, nuevamente se tenía la duda, es cuándo voy a recuperar esto, porque claro, o sea, hoy en día, según el pronunciamiento de la administración tributaria, no lo puedo recuperar, ¿ya? Entonces, en el camino, hubieron más consultas en la administración tributaria y claro, en el 2019 se le hace una consulta a la administración tributaria y claro, acá lo que se dice es, oye, entonces, ¿cómo voy a recuperar esto? Porque ya me estoy preocupando. Porque si bien es cierto, este ajuste es una diferencia temporal que desde el momento que he registrado este deterioro hasta el día de hoy, 2019, sigue siendo una diferencia temporal. Y la pregunta es, ¿cuándo lo voy a recuperar? Entonces, en el 2019 se le hace las siguientes consultas a la administración tributaria. Le dice, a ver, estamos en la misma situación, SUNAT. Estamos en el supuesto que por aplicación de normas contables ajusto el costo de adquisición o producción de un bien mueble, ¿no? Que califica como activo fijo. Ya, ojo, todo este ejemplo que hemos estado hablando es exclusivamente de activos que califican como bienes muebles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese tipo de activos tenemos el tema del límite contabilizado. O sea, mejor dicho, en cualquier activo que esté sujeto al límite contabilizado nos aplica este criterio. Entonces lo que le dicen, ok, estoy en ese mismo supuesto, hago ese ajuste. Pero acá te voy a hacer tres preguntas. La primera pregunta es, ¿corresponde deducir como gasto en la declaración jurada este ajuste indicando en el último ejercicio que el bien se registre la depreciación para fines contables? O sea, ¿qué te hace qué quiere decir la pregunta? Oye, yo puedo deducir vía declaración jurada el último ejercicio, o sea, cuando ya la depreciación contable esté en cero y al final puedo deducir vía declaración jurada, o sea, ¿puedo deducirlo? Esa es la primera pregunta. Luego la segunda pregunta dice, ¿corresponde considerar el importe aludido a la primera consulta como parte del costo computable al deducir en el caso de que los bienes hubieran sido enajenados antes de quedar completamente depreciados según lo previsto en la ley del impuesto a la renta? Entonces acá te dice, oye, ¿qué pasa si mi activo fijo todavía no lo he depreciado al 100% y lo vendo? ¿Correcto? Entonces, si lo vendo, ese ajuste que he hecho contablemente de los 20
lo puedo deducir vía declaración jurada, aludiendo de que el artículo 20 me dice que cuando enajeno un bien, tengo que deducir el costo computable y el costo computable es costo de adquisición o producción. Entonces, nace esa pregunta. Y la pregunta número 3 es, ¿corresponde deducir este importe en cuestión, o sea, este ajuste, como gasto, cuando el inmueble, cuando doy de baja el inmueble por desuso o obsolescencia, ¿no? De acuerdo a la segunda opción prevista en el inciso I del artículo 22 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Y claro, ¿qué te decía este artículo? Que tú lo puedes deducir en la medida que tengas un informe de desuso o obsolescencia. Entonces, claro, como la preocupación que se tenía en ese momento es cuándo iba a recuperar esa diferencia, entonces las consultas se hicieron en base a eso. Oye, lo primero, ¿puedo deducir vía declaración jurada cuando ya la depreciación contable esté en cero y pueda deducir eso como depreciación tributaria? La segunda consulta es, oye, ¿qué pasa si yo enajeno el bien? ¿Lo puedo deducir aludiendo que es el costo computable? Y la tercera pregunta es, ¿puedo deducir aludiendo que estoy dando de baja por desuso o obsolescencia? Entonces, esas son las preguntas que hace, digamos, le hacen a la administración tributaria, ¿ya? Y un poco, antes de contestar, digamos, antes de dar las respuestas que dio la administración tributaria, en el análisis de este informe, lo que la administración tributaria establece, ¿ya? Y explica un poco, ¿ya? Y dice lo siguiente, mira, eh, cuando tú tengas una inversión en activos fijos, tienes formas de recuperar, ¿ya? Y básicamente tienes 5 formas de recuperar esta inversión. La primera es su deducción como costo, en la medida que enajenes el bien, ¿ya? Ese es número uno. Vía costo computable cuando vendas el activo. El segundo es lo deduces como pérdida extraordinaria, ¿no? Ya sea por casos fortuito o fuerza mayor o delitos cometidos cumpliendo los requisitos que te establece la ley del impuesto a la renta. El tercero es su deducción por las depreciaciones admitidas en la norma, ¿no? Que es con las tasas máximas, el tema del contabilizado. Ok. Y cuatro, puedes deducir la depreciación anual del costo cuando des de baja el activo y siempre y cuando la baja se dé por desuso o obsolescencia y tengas un informe que acredite esto. Y esto, la norma también te dice, no es aplicable a los inmuebles. Y como última opción, su deducción como gasto, tratándose de bienes que sean, cuyo costo sea menor a un cuarto de UIT. ¿Ya? Entonces, la norma o en el informe te dice que tienes esas 5 formas de recuperar. Entonces, siendo así, empieza la administración tributaria a responder a las consultas. La primera dice, no corresponde deducir como gasto en la declaración jurada el importe del ajuste indicado en el último ejercicio en el que el bien mueble registre depreciación para fines contables. ¿Por qué? Porque sigues incumpliendo por el requisito de lo contabilizado. La segunda consulta. La segunda consulta iba enfocada. Ese ajuste de los 20.000 lo puedo deducir como costo computable si enajeno el bien y la respuesta es sí. Si tú enajenas el bien, ya antes que el activo está depreciado al 100%, tú puedes deducir ese ajuste como costo computable. Claro, cuando enajenas el bien vas a dar de baja al activo para efectos contables y va a decir, ¿cuánto es el costo computable? En este ejemplo va a ser 80 y el costo computable tributario va a ser 100. Y ahí es donde vas a recuperar la diferencia de los 20 vía declaración jurada. Entonces la norma te dice, ok, puedes recuperar si vendes el activo. Y la tercera pregunta era de que, ¿qué pasa si doy de baja al activo? ¿No? Entonces, ¿puedo recuperar esto? Entonces la respuesta es sí. Si tú das de baja al activo por desuso o obsolescencia y efectivamente tienes un informe que acredite este desuso o obsolescencia, entonces
puedes deducir vía declaración jurada esta diferencia, ¿no? Toda vez, pero ojo, cuando la norma te dice que cuando tú das de baja por desuso obsolescencia, tienes dos opciones. Seguir depreciando en línea recta, esa es la opción uno, y la segunda opción es deducir todo en ese momento, ¿ya? Y la norma en este informe te dice, puedes deducir optando por la opción número 2, que deduzcas todo al momento de la baja, ¿ya? Pero para eso tienes que tener tu informe de su obsolescencia. Entonces, en este informe del 2019, ya la Administración Tributaria te dio lineamientos para poder recuperar este efecto, ¿ya? Pero nuevamente, no teníamos, si bien es cierto, ya sabíamos cómo íbamos a recuperar los 20, la norma no te decía cuándo ibas a recuperar la depreciación de esos 20, ¿ya? Entonces, en el 2023, el año pasado, sale este informe, ¿ya? Que es el informe 90, que te dice, oye, en el supuesto que efectivamente tú has hecho un ajuste contable a la depreciación, un ajuste contable al costo y has reducido el valor, la pregunta es, ¿cuándo vas a recuperar esto? Entonces, ya sabíamos que lo vas a recuperar cuando lo deprecies, cuando lo vendas y cuando des de baja por desuso obsolescencia. En este informe lo que te dice es, mira, ¿sabes cuándo vas a poder recuperar esto? O sea, porque claro, en este informe te decía, ¿qué pasa? Una, recuerda que yo cuando hice este ajuste contable de los 20, yo registré un impuesto a la renta diferido, ¿correcto? Y lo deducí, lo adicioné vía declaración jurada. Entonces, registré el diferido y lo adicioné. En la segunda disposición transitoria del Decreto Supremo 194/99, hay una opción que te dice que cuando la depreciación contable esté en cero, tú puedes depreciar tributariamente vía declaración jurada, si hay un costo tributario por depreciar, en la medida que demuestres dos cosas. Uno, de que hayas adicionado en el cálculo del impuesto a la renta esa depreciación contable y hayas generado el impuesto a la renta diferida. Entonces en el informe le pregunta, entonces, siendo así, Sunat, yo podría deducir la depreciación de ese ajuste contable de 20, aludiendo de que cumplo con los requisitos establecidos en la segunda disposición transitoria del decreto supremo. O sea, eso es lo que le preguntan en este informe. Y lo que SUNAT dice, no, tú no puedes deducir esto vía declaración jurada. ¿Y por qué no puedes deducir? La respuesta es sencilla. Esta disposición transitoria ha sido creada exclusivamente para lo siguiente, y te dice en la disposición transitoria, cuando la depreciación financiera sea más rápido que la depreciación tributaria, o sea, eso quiere decir que el costo financiero vas a recuperar más rápido que el costo tributario, entonces cuando ocurra esto, de que la depreciación financiera sea más rápido que la depreciación tributaria, tú vas a poder deducir al año siguiente que tu activo fijo contable esté en cero. Y solamente me tienes que demostrar que esa depreciación, diferencia de depreciación contable y tributaria, año a año lo has venido adicionando y me has registrado el impuesto a la renta diferido. Solo así vas a poder deducir al año siguiente. Ya. Si nos situamos esto en un ejemplo. A ver, en estricto, si yo tengo el valor contable que es 100 y tributario 100, lo voy a seguir depreciando a la misma tasa. Imaginemos que en este caso sea 20%, lo deprecio igual. Año 1, 20, año 2, así y todos, sin diferencia. Pero recuerden que lo que he hecho es que llegó en un año que he aplicado NIF, por ejemplo, acá. Año 1 sigo siendo 20, año 2 sigo siendo 20, pero en el año 3 aplico NIF y me hacen el ajuste. Mi valor contable ya no vale 100, vale 80. Y tomando la tasa de depreciación 20% de 80, ¿cuánto es? 16. Entonces, tributariamente digo que es 16. Año 4 lo mismo. Depreciación contable, 16. Tributaria, 16 por el límite contabilizado. Año 5, lo que resta, 8. Depreciación tributaria, 8. Entonces la pregunta que era, ¿puedo deducir en el año 6 los 20
aludiendo que aquí, cuando he registrado en el año 3 este ajuste de 20, lo he adicionado en el cálculo del impuesto a la renta y he registrado el diferido. ¿Puedo deducir estos 20 en el año 6? Y el informe te dice no, no puedes deducir. ¿Por qué no puedes deducir? Porque esta disposición transitoria solo se aplicó cuando existe diferencia de tasas y acá no hay diferencia de tasas. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Tú deberías hacer lo siguiente. Igual, año 1, año 2 no hay diferencia. Año 3 sigues 16, año 4 también, año 5 18 y recién vas a recuperar esos 20 cuando vendas el activo fijo o desde baja. Entonces, ya en este informe te dijo, la única forma de recuperar esos 20 es cuando des de baja, cumpliendo con un informe de desuso, obsolescencia, o vendas el activo. Esa es la única forma de recuperar ese ajuste, ¿ya? Entonces, acá el consejo es que revisemos qué tenemos en la edad del activo fijo. Si tenemos deterioros, ¿cómo lo estamos tratando? ¿Cómo estamos recuperando ese deterioro? ¿Estamos registrando el impuesto a la renta diferido o no? ¿Ya? Entonces, revísense a detalle este informe, salió en el 2023, donde ya te dice, entonces en el camino ya sabemos, oye, la única forma de recuperar esto es si lo vendes cuando es de baja de su obsolescencia. Esos son los únicos caminos que tienes para recuperar eso. Bueno, y pérdida extraordinaria en la medida que se dé, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces eso sigo, digamos, la evolución sobre el tema de los ajustes negativos al valor del activo, ¿sí? Otro de los temas que también es importante es depreciación de instalaciones fijas o permanentes. A ver, decíamos, la ley de impuesto a la renta establece, cuando se trata de instalaciones fijas o de carácter permanente, que llámense edificaciones y construcciones, la norma te dice que tienes que tener una tasa del 5% y no requiere estar contabilizado. Pero si es un activo que califica como maquinaria, muebles, equipos diversos, debería ser la tasa del 10% y está sujeto al límite contabilizado. Ya, ¿qué pasó en este caso? A ver, era una empresa que tenía tiendas que vendía, ¿no? Adquirió una tienda, ¿no? Un inmueble, llámale así, y hizo instalaciones. ¿Y qué tipo de instalaciones? Las instalaciones contra incendios, ¿ya? Hizo estas instalaciones, ¿no? Porque la norma te obliga a que tengas esas instalaciones. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que dijo la empresa es, mira, el inmueble como tal califica como edificación y construcción y lo voy a depreciar con la tasa del 5%. Estas instalaciones, que es el tema de contraincendios, para mí es muebles y enseres, ¿no? O equipos diversos, que debería depreciarlo con una tasa del 10%. Porque para mí no es fijo, porque yo puedo mover eso de un lado a otro, ¿ya? Esa era la posición del contribuyente. Vino la administración tributaria y la administración tributaria le dijo, no, esos equipos contra incendio es parte de la edificación y deberías utilizar una tasa del 5%, ¿ya? Y no deberías depreciar con la tasa del 10%. ¿Por qué? Porque contablemente acá tenía la tasa de depreciación 10% y tributaria 10%, entonces estaban depreciándose con la 10%, pero SUNAT viene y te dice, no, es 5%, debiste adicionar en el cálculo del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, esa era la cuestión. Entonces, ¿qué hizo la administración tributaria? La administración tributaria dijo, oye, ok, entonces, contribuyente, susténtame con un informe técnico o técnicamente que efectivamente esos equipos no califican como edificaciones y construcciones. Entonces, el contribuyente no lo pudo sustentar. ¿Qué hizo la administración tributaria? Solicitó un informe al Colegio de Ingenieros, donde el Colegio de Ingenieros estableció de que como la finalidad de estos equipos que son contra incendios es que no pueden funcionar de por sí solo, sino es parte de la edificación, por ende no podrían clasificarlo como equipos diversos, sino es parte de la edificación, o sea, es un conjunto. Y por ende, esa fue la prueba que mostró la administración tributaria y cuando se fueron al tribunal fiscal, el tribunal fiscal dijo, bueno, o sea, si técnicamente los especialistas, que es el Colegio de Ingenieros, te está diciendo de que esto es edificación, yo no puedo desmentir eso. Y el contribuyente no tuvo pruebas
para sustentar que esto era otro tipo de bienes, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué les comento esto? Porque revisemos qué tenemos en mi data de activo fijo. Recuerden, o sea, nosotros somos contadores, nosotros no somos técnicos para poder calificar si ese bien es edificación, construcción o es maquinaria o equipos diversos, sino que técnicamente deberíamos tener un sustento de calificación para en base a eso ver qué tasa tributaria le corresponde, ¿ya? Entonces, si quieren analizar más el tema, acá les dejo el RTF para que lo puedan revisar, ¿no? Pero es interesante porque, claro, acá la administración tributaria y el Tribunal Fiscal lo que dijeron es, oye, tengo una opinión técnica y con esa opinión técnica concluyo que es edificación y construcción, que probablemente muchos de ustedes que están escuchando digan, oye, pero no tiene sentido, o sea, yo puedo mover ese, esa máquina de un lado a otro, entonces no es una instalación de carácter permanente, pero bueno, tenemos esta resolución del Tribunal Fiscal. Ojo, no es una resolución de observancia obligatoria, así que probablemente cada caso se tiene que evaluar de manera independiente, ¿sí? Luego de ahí tenemos, a ver, tenemos este informe del 2016 que habla sobre el sustento del costo de los activos. A ver, ¿por qué es importante decir? Porque hasta antes del 2020, hasta el 2012, en la ley del impuesto a la renta te decía que todos los gastos deberían estar sustentados con comprobantes de pago, ¿ya? Pero no te decía los costos. Recién a partir del 13 en adelante te dice todos los gastos y costos van a ir sustentados con comprobante de pagos. Entonces, ¿por qué era importante ver esto? Porque los activos fijos no son gastos, son costos. Y por ende, en estricto, los activos fijos no deberían, no estaba obligado, no había la obligación de tener un sustento del costo tributario con un comprobante de pago, ¿ya? Entonces acá la pregunta era, oye, entonces, ¿cómo lo sustento? Ya, estas RTFs y este informe de SUNAT te da ciertos lineamientos para ver cómo podría sustentar esto. Y uno de ellos es que podía sustentar, digamos, el costo del activo con el valor de mercado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Con una tasación. Entonces, si tenemos activos que se han adquirido antes del 2012, ya que en su compañía de repente no tienen comprobante de pago, una opción podría ser una tasación que sustente el valor de mercado de la fecha en que han adquirido. Nuevamente, estas resoluciones del Tribunal Fiscal no son de observancia obligatoria, entonces lo podrían utilizar en un proceso de fiscalización, pero eso no quiere decir que la administración tributaria tenga que hacerle caso, ¿no? Pero son argumentos que podrían utilizar en un proceso de fiscalización, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, de ahí, como les había comentado, a ver, tenemos el régimen general de depreciación, que son las tasas máximas y mínimas, ¿ya? Sin embargo, en el 2021, bueno, en el 20, cuando estuvimos en el tema del COVID, salió este decreto legislativo 1488, en el cual la norma te decía que había una depreciación especial, que eran tasas, nuevas tasas. El régimen general son estas tasas, ¿no? Te decía, edificaciones constructores, 5% en línea recta. Equipos procesamiento de datos, 25, y así. Estos son la que dice la ley general. Sin embargo, con este decreto te dice, ahora las edificaciones y construcciones de 5 se van a ir a 20. Los equipos de procesamiento de datos de 25 a 50, las maquinarias de 10 a 20, los vehículos de transporte terrestre de 20 a 33.3% y los vehículos de transporte terrestre híbridos de 20 a 50%. Pero la norma te decía, ok, puedes acogerte a esta tasa de depreciación tributaria siempre y cuando esos activos lo hayas adquirido en estos años. ¿Ya? Y no solo eso, sino que la norma también te decía de que tenías que tener un control, ¿ya? En tu contabilidad de cuentas especiales, que si te acoges a esta depreciación acelerada, tenías que registrar en una cuenta específica para que la administración tributaria sepa y analice que efectivamente te estás acogiendo a este beneficio. Lo otro es de que, como es un beneficio tributario, la norma no te establecía de que tenías que contabilizar, o sea, tu depreciación contable podría ser tasa del 10%, 5%, igual tú podías acogerte a este beneficio de la depreciación acelerada. Entonces, revisemos si en esos años nos hemos acogido a estas depreciaciones, ¿no? Y cómo lo venimos tratando ahora, ¿ya? Al igual que esta depreciación especial, ¿dónde está? Aquí está.
Salió esta nueva ley, que es la ley 31652, en el cual la norma también estableció nuevos regímenes de depreciación especial. Y claro, esto entró en vigencia el 1 de enero del 2023 y fue aplicable nuevamente para edificios y construcciones, vehículos de transporte. Y lo que te decía es, ya, las edificaciones y construcciones van a ir con una tasa del 33% en la medida que puedas cumplir dos cosas. Que la construcción haya iniciado el 1 de enero de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 al menos tengas un avance de obra del 80%. Y claro, tienes que tener el sustento técnico del inicio de obra, de la culminación y todo eso, ¿no? Y con eso podías depreciar una tasa del 33%. En el caso de los equipos de transporte, te decía, ok, puedes acogerte a una tasa del 50% en la medida que hayas adquirido estos equipos de transporte en el 2023 y en el 2024. Nuevamente la norma te decía, te puedes acoger a este beneficio siempre y cuando tengas cuentas de control especiales en tu contabilidad. Entonces, llámese el costo, la depreciación acumulada y la depreciación del ejercicio. Y que en el registro de activos fijos lo tienes que detallar de manera individual. ¿Ya? Entonces, también, oye, ahora que vamos a determinar el cálculo del impuesto a la renta del 2024, veamos si tenemos este beneficio para efectos de la ley del impuesto a la renta. Ok, hasta ahí vemos el tema de los activos fijos. Nuevamente les dije que no íbamos a revisar el 100% de lo que te dice la norma, si no nos daría tiempo, pero íbamos a ver temas claves, algunos temas del ajuste y otros temas de actualidad para que vean y tomen en cuenta cuando realicen el cálculo del impuesto a la renta del 2024. El otro tema que vamos a tocar es el tema de arrendamiento financiero. Este es un poco más sencillo porque vamos a tocar un tema en específico. Lo primero es que la norma te dice, oye, si tú adquieres bienes a través de arrendamiento financiero, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo adquieras a través del banco, te financies con el banco vía arrendamiento financiero y la norma te dice, tú te vas a acoger a un beneficio adicional que vas a poder depreciar para efectos tributarios en el plazo del contrato. O sea, si tu contrato de arrendamiento financiero es 2 años, vas a depreciar tributariamente en 2 años, ¿no? Entonces, la norma te dice, ok, en ese caso no requieres la contabilización. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es aplicable para bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Y cuáles son los requisitos de la norma para acogerte a esta depreciación? Lo primero es que te dice, oye, es para bienes muebles e inmuebles, ¿no? Que sean gasto o costo para fines del impuesto a la renta. Que estos bienes deban usarse en la actividad empresarial. Que la duración mínima del contrato, en el caso de bienes muebles, sea 2 años y en el caso de bienes inmuebles sea 5 años. La norma te dice eso. Y lo otro es que ejerzas la opción de compra al finalizar el contrato. Entonces, si cumples esos requisitos, tú puedes depreciarte aceleradamente en el plazo del contrato, lo que te decía la norma. Pero en el camino existía muchas dudas, porque ¿qué pasaba si el cronograma de pagos, porque claro, todo arrendamiento financiero, la norma te dice, oye, yo tengo un cronograma de pagos y tengo el plazo del contrato, y el cronograma de pagos no calzaba exactamente con el plazo del contrato, entonces, ¿cuál tomo? ¿No? Para depreciar, tomo el cronograma o el plazo del contrato. Bueno, en estas RTFs que le estoy mencionando, la norma ha establecido que este beneficio de la depreciación acelerada te habla de que tú puedes depreciar aceleradamente en el plazo del contrato. En ningún momento te habla en el cronograma. Entonces, siempre debemos tomar el plazo del contrato. Y lo otro es que la norma también te dice cuándo va a iniciar la depreciación acelerada para fines tributarios, cuando se empiece a utilizar dicho bien para la generación de renta agravada. Entonces no hay que olvidarnos de esto, ¿ya? Pero también no hay que olvidarnos del overview que la norma contable cambia, ¿no? Y ya no tenemos la NIF 17 y tenemos la NIF 16, que es arrendamientos en general. ¿Y qué te dice la NIF 16? Que todo arrendamiento se va a tener que registrar como un activo por derecho de uso. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un activo derecho de uso que se va a depreciar o se va a amortizar y voy a tener un pasivo por derecho de uso que va a generar
dos cosas. Va a generar un interés bajo el costo amortizado y si ese pasivo es en dólares, va a generar una diferencia en cambio. Entonces la pregunta de acá, ¿qué tratamiento tributario le tengo que dar? En primera instancia es la siguiente. ¿Qué es lo que voy a encontrar en mi estado de situación financiera? Obvio, mi balance general, el activo por derecho de uso y mi pasivo por el arrendamiento o por el derecho de uso. En el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas voy a tener la depreciación por el activo derecho de uso, los intereses del pasivo y la diferencia en cambio. Ya. ¿Qué hago para efectos tributarios? Para efectos tributarios no existe el activo por derecho de uso. Para efectos tributarios, todo esto es un tema contable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tener que adicionar la depreciación del activo por derecho de uso, voy a tener que adicionar el gasto por el pasivo por derecho de uso y la diferencia, en cambio, dependiendo de ganancia o pérdida, lo voy a tener que ajustar en mi cálculo del impuesto a la renta. ¿Ya? Este es, digamos, el tratamiento general. Pero, ojo, solo, ya, pero ahí dices, oye, pero ¿cuándo voy a recuperar el pago que realizo por el arrendamiento? Porque al final es un arrendamiento operativo. Y la norma tributaria te dice, tú lo vas a seguir tratando como un arrendamiento operativo. Eso quiere decir que las cuotas que pagas por el alquiler lo vas a tener que deducir vía declaración jurada, ¿ya? Digamos, ese es el tratamiento que tenemos que darle a los arrendamientos o a la NIF 16, ¿ya? Pero ahí no queda. No hay que olvidarnos, disculpen, acá es NIC 17. No hay que olvidarnos que cuando estaba la NIC 17 había estas RTFs, ¿ya? ¿Y qué te decían estas RTFs? ¿Ya? Te decían lo siguiente. Mira, recuerda que en la NIC 17 decía, tú tienes arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Y en la NIC 17 te decía que por alguna razón, si tu arrendamiento operativo cumplía ciertos requisitos de la NIC 17, el arrendamiento operativo calificaba como arrendamiento financiero y para fines contables tenías que registrar como activo fijo y estar sujeto a una depreciación en base a la vida útil, ¿no? Porque con la NIC 37 el arrendamiento operativo no registrabas nada, solo era un gasto por alquiler. Entonces, estas RTFs lo que te dicen es lo siguiente. Si la NIC 17 te recalifica un arrendamiento operativo hacia arrendamiento financiero, tributariamente, ese activo califica como activo para efectos tributarios y lo puedes depreciar. Lo único que no puedes hacer es acogerte a la depreciación acelerada, porque no es un arrendamiento financiero. Entonces, ¿por qué les comento esto? Les comento esto para lo siguiente. Revisen si han hecho seguimiento a esta recalificación de la NIC 17, ¿no? Hacia de arrendamiento operativo hacia arrendamiento financiero, porque en el camino lo tenían que mantener. O sea, ¿por qué les digo? Porque acá les dije, todo efecto de la NIC 16 se quita, pero no necesariamente, porque si la NIC 17 te recalificaba, para efectos de la NIF 16 se tenían que mantener el activo para fines tributarios. Revisemos. Son 3 RTFs del Tribunal Fiscal. Ninguno es de observancia obligatoria, eso es cierto, pero es el criterio que ya ha venido tomando el Tribunal Fiscal. Así que probablemente en los procesos de fiscalización sea un tema que se va a discutir con la Administración Tributaria. ¿Ya? Eso, este es un poco lo que concluía la resolución del Tribunal Fiscal sobre este punto, ¿no? Que no te puedes acoger a la depreciación acelerada. Bueno, ese era el tema sobre arrendamientos financieros y el último tema es la amortización de los gastos preoperativos. A ver, para entrar en detalle, la norma, el inciso G del artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta, te dice que los gastos por organización, gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos originados por expansión de actividades de la empresa, intereses devengados durante el periodo preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse en un plazo de 10 años cuando inicie las operaciones. ¿Correcto? Eso es lo que te dice la regla general. Había discusiones sobre cuándo considero inicio de operaciones y por ahí decía, ¿qué pasa si es que yo soy una empresa, ya, y tiene ingresos de mis cuentas bancarias? O de repente tengo ingresos porque presto dinero.
¿ya? Y prestar dinero ha sido algo extraordinario. Ya inicio mis operaciones y en este RTF te decía, no, tú vas a iniciar tus operaciones para la deducción de estos preoperativos cuando este, generes el primer o la primera transferencia de bien o servicio relacionado al objeto social o giro del negocio de la empresa. Un ejemplo, imagínate que yo soy una empresa inmobiliaria que construye edificios y le presto dinero a otra empresa. Entonces, sigo construyendo el edificio y le presto dinero y me pagan intereses. Cuando me pagan intereses, reconozco un ingreso y debería tributar por eso. La pregunta es, ¿se considera como inicio de actividades? Este RTF te dice que no, porque tendría que ser la primera transferencia del bien al cual es tu giro del negocio, ¿ya? ¿Qué otro tema es importante tocar en este punto? En este RTF del Tribunal Fiscal que salió en el 2006, hablaba sobre qué considero como gastos preoperativos o como expansión de actividades. Porque claro, el decir expansión de actividades, ¿qué es? O sea, en la ley del impuesto a la renta no te define, ¿ya? Entonces, en este RTF lo que te decía que expansión de actividades es que tienes por objeto lograr un nuevo producto o servicio a los cuales resultan necesarios para determinar si la inversión será adecuada o no. O sea, te decía, mira, este, el considerar expansión de actividades es que tiene que tener un nuevo producto o un nuevo servicio. ¿Ya? Eso es expansión de actividades. Y lo otro, que también te habla en este RTF, es estos gastos preoperativos no necesariamente tienen que estar relacionados a la generación de renta grabada. O sea, no quiere decir que sí o sí tienen que generarte renta grabada o generarte ingresos, sino que tiene que existir la potenciabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que de repente tú inviertes en un negocio y no funciona, porque de repente la competencia te gana o porque de repente, no sé, no terminas de perfeccionar el producto, ¿ya? Pero eso no quiere decir que esto no va a ser deducible. O sea, puede ser deducible porque existía la potenciabilidad, ¿ya? En este RTF te habla sobre esto. Y el último tema que está relacionado al tema de las empresas inmobiliarias es, en el 2016 había este informe de la Administración Tributaria. ¿Y qué te decía este informe? ¿Ya? Te decía, tratándose de las empresas inmobiliarias, los gastos de venta y gastos administrativos vinculados con la ejecución de uno de los proyectos cuya construcción aún no haya sido terminado, ¿ya? Se considera como gastos preoperativos. O sea, ¿cuál era este supuesto? Imaginemos, yo soy una empresa inmobiliaria y hago un proyecto, construyo un edificio, ¿correcto? Ya. Y luego no termino de construir el edificio y, imaginemos, terminé de construir el edificio, ¿ya? Empecé a iniciar mis operaciones. Y luego construyo un edificio similar en otro lugar, de repente en otro distrito, ¿ya? Entonces, cuando yo construyo este nuevo edificio, yo tengo gastos de venta y gastos administrativos en la medida que voy construyendo. Contrato a una persona para que realice la venta, de repente hago publicidad y cosas así. Entonces, en este informe, Sunat había concluido, todos estos gastos por el segundo proyecto van a calificar como gastos preoperativos por expansión de actividades. Y todas las empresas inmobiliarias y las empresas similares a ellas que aplicaran el mismo criterio lo consideran como preoperativo. En el 2023 sale el informe 110 de Sunat y lo que te dice es lo siguiente. En el supuesto de una empresa inmobiliaria en funcionamiento que ha desarrollado diversos proyectos inmobiliarios del mismo tipo, departamentos, oficinas, locales comerciales, o sea, el ejemplo anterior, ¿ya? Y claro, que sea en la misma ciudad, destinado al mismo segmento de mercado, los gastos de venta y administrativo vinculados a la ejecución del nuevo proyecto con las características antes señaladas no califican como gastos preoperativos. Y dice, déjese sin efecto el informe anterior. O sea, la administración tributaria ha cambiado de opinión. Ya, entonces, claro, este fue un tema para todas las empresas inmobiliarias porque siguieron este informe y ahora te están diciendo, oye, no,
estoy cambiando de opinión y eso no califica como gasto preoperativo, ¿no? Y es una discusión que todas las empresas inmobiliarias han tenido. Sin embargo, hay que verle lo bueno a las cosas, porque en este informe te ha dado luces a los siguientes. Claro, acá te dice, ok, ¿qué pasa si yo soy una empresa inmobiliaria y inicialmente me dedicaba exclusivamente a construir edificios destinados a departamentos para personas? Y luego tengo construyo un nuevo edificio y ahora voy a vender oficinas. Entonces, en ese caso sí califico como expansión de actividades, porque acá me dice solo cuando se trate de lo mismo. Ok, entonces, si yo vendía departamentos y ahora vendo oficinas, es expansión de actividades. Ya, ¿qué pasa si mi mercado era el mercado C y ahora voy a ir al mercado A, al segmento A? ¿También es expansión de actividades? ¿Qué pasa si todos mis proyectos estaban en Lima y ahora me voy a ir a Arequipa a construir? Se trata de expansión de actividades, ¿no? O sea, te da luces a que concluyas eso, ¿no? Con este nuevo informe. Pero es un análisis que tienen que hacer las empresas inmobiliarias para ver y que puedan tomar la decisión correcta. Ok, chicos, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Antes de entrar a las preguntas, quería hacerles una invitación. Si bien es cierto, hemos hecho este pequeño webinar con la Universidad de Lima, específicamente con educación ejecutiva. Les queríamos invitar a, a este programa de especialización de tributación que está organizado por la Universidad de Lima, que inicia el 16 de octubre. A ver, ¿qué beneficios hay en llevar este programa? Lo primero es que de modalidad virtual, ¿no? O sea, ¿qué quieren decir? Si ustedes están en provincia, lo pueden llevar fácilmente. Si se les complica y están trabajando de manera presencial y hasta llegar a su casa se les complica, pueden llevar las clases mientras van a su casa o mientras están en su trabajo, lo pueden llevar. ¿Qué otro tema? Este programa de especialización conlleva muchos temas. Vamos a ver temas de IGB, se ve temas de renta de tercera categoría, rentas de personas naturales, vamos a ver tributación sectorial, tributación de construcción, tributación de minería, de energía. Vamos a abordar temas de IGB, vamos a abordar temas de precios de transferencia, vamos a abordar las diferencias que existen entre las normas contables y las normas tributarias. Y vamos a abordar el tema que yo dicto, auditoría tributaria, ¿no? Cómo hacer la auditoría tributaria, las etapas que tiene, etapa de planificación, ejecución, hasta el informe, ¿no? Y con casos prácticos reales, porque todos los expositores son socios y directores de PricewaterhouseCoopers y, claro, tienen bastante experiencia. Así que les invito a que se suscriban, ahí están el número telefónico para que puedan hacer las consultas, el correo electrónico y si simplemente leen el QR van a tener información a este tema. A ver, lo otro, esto es, digamos, el beneficio que van a tener en la parte dura, ¿no? En la habilidad dura, pero van a tener un beneficio adicional que es el tema de networking, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy dictando este curso, lo dicto todos los lunes y muchos de los que llevan este curso son contadores generales de diversas empresas, jefes de impuesto, gerentes financieros, ¿no? Que les va a ayudar, digamos, a ampliar su red de contacto. Entonces, ese es el otro beneficio adicional que van a tener al llevar este programa de tributación. Correcto, es lo que decíamos, que este ajuste es aplicable exclusivamente a aquellos bienes donde la norma me obligue a tener el límite contabilizado. Si hablo de edificaciones, no me aplica. Si hablo de activos adquiridos vía leasing, no me aplica. Si hablo de activos que están en este beneficio de las depreciaciones especiales, tampoco me aplica. Correcto, el deterioro es solo para efectos contables. La NIC 16 te obliga a revisar el deterioro cada año y no es aceptado tributariamente, como ya hemos comentado. Aquí hay dos temas, ¿ya?
La norma contable, NIC 38 me parece específicamente, te dice de que para fines contables es bien difícil activar un intangible construido. ¿Y por qué? Porque básicamente no puedo medir fiablemente el costo, porque no tiene mercado. Porque recuerda que la norma contable básicamente te dice de que todo tiene que ser a valor de mercado. Ahora, ¿qué problema tenemos en la parte tributaria? En la parte tributaria tenemos el problema de que mucho de la definición del costo de activo intangible va con el tema de las normas contables. Si la norma contable no te permite activarlo, tributariamente va a ser bien difícil. ¿Hay argumentos para decir lo contrario? Sí, hay argumentos, pero tendríamos que irnos al tribunal fiscal, sería una discusión con la administración tributaria. Esto es como propiedades de inversión. Sí, propiedad de inversión. La norma contable te dice, oye, si tú alquilas un bien, ya, para efectos contables, tienes que dejar de depreciar, ¿no? Y lo tratas como una propiedad de inversión, ¿ya? Para efectos tributarios, si estamos hablando de activos que son bienes muebles, estás complicado por el límite contabilizado. Pero si estamos hablando de edificaciones, puedo depreciarlo vía declaración jurada porque no tengo límite contabilizado. En la medida que estés en la etapa preoperativa aún, ¿ya? Y efectivamente te prestes para tu actividad, entonces eso se considera como gasto preoperativo, ¿no? Y lo tienes que considerar como preoperativo. Y de ahí tienes que analizar el evita tributario cuando recién inicies la actividad, ¿ya? Que también hay que tener en cuenta. Efectivamente, la NIC 17 decía, yo tengo arrendamientos operativos, arrendamientos financieros. Los operativos simplemente era alquiler, gasto y financiero, activo fijo, sujeto a una depreciación. Pero te decía que si cumplías algunos requisitos, lo común era, si la vida útil de ese activo que te están alquilando es 10 años y te alquilan por 9 años, ¿quién se está beneficiando del activo? Al que le alquila. Entonces califica como activo fijo. Deprécialo contablemente. Tributariamente, con estas RTFs te decía, la NIC 17 te recalificó, tributariamente también es un activo fijo y tienes que depreciar, pero no te puedes acoger a la depreciación acelerada. Ahora, con la modificación de la NIF 16, ya no está vigente la NIF 17, pero tenemos jurisprudencia que ha hecho referencia a esto. Entonces, tributariamente se tendría que mantener. No hay una posición ni de la Administración Tributaria ni del Tribunal Fiscal. Personalmente, opino que se tiene que mantener, ¿no? Seguir depreciando tributariamente. Por eso que tenemos que analizarlo. Ok, esas son todas las preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Y nuevamente, feliz día del contador. Me da gusto haber visto que hemos estado cerca de 90 personas conectadas que quieren aprender más y más. Así que gracias. Nuevamente los invito a que vean más información sobre el programa. Muchísimas gracias y conmigo será hasta otro momento. Cuídense.